Aquí tenemos que trazar una línea. El Estado provincial, en ese momento a cargo del doctor Duhalde, decidió cubrir a toda la administración pública de la provincia de Buenos Aires con una RT, y de hecho amparó a la policía de la provincia con una RT, de la misma manera que amparó al resto de la administración. En tanto que la Administración Pública Nacional amparó a los empleados civiles de la administración, dejando de lado el autoaseguramiento, y a los militares y policías no los cubrió con una RT. Hizo una discriminación y dijo a estos sí y a estos no. No obstante lo cual, seguía siendo responsable frente a sus trabajadores. Lo que ocurre es que a partir de ese año, del año 95, 96 en realidad que entró en vigencia la ley, cuando un militar o un policía tenían un accidente o eran heridos en un enfrentamiento o muertos, una mínima cantidad de personas realizaba juicios, y el resto, la gran mayoría, diría que un 95% de las víctimas, por ignorancia, dejaba prescribir la acción y no iniciaba nada porque pensaba que no tenía derecho a nada. O sea, estaban concientizados dentro del esquema castrense de que no podían reclamar y que el Estado, la fuerza, los había premiado con una jubilación por invalidez que era el retiro anticipado y nada más. ¿Qué pasa? Un 5% de esa gente hacía juicios, se asesoraba, caminaba, llegaba a un profesional que más o menos entendía el tema y planteaba una demanda. Esas demandas tenían éxito en función del criterio de corte que ya lo expliqué antes, y se documentaba que el hecho, o sea, había que probar el hecho de que el hombre había tenido el enfrentamiento, que era legítimo, las circunstancias, el daño que había tenido, y las viudas y los discapacitados tenían indemnizaciones acordes a la medida del daño, ¿correcto? Y con los particulares criterios de la Cámara Federal Civil y Comercial, en función de lo que se supone que vale la vida de un militar en relación a la vida de un civil, pero se lograban indemnizaciones razonables. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el caso de policía, esas indemnizaciones, el cúmulo de esas indemnizaciones anuales, no llegaba nunca a superar los 4 o 5 millones de pesos promedio. Es más, si nos fijamos en la previsión presupuestaria que hizo la Policía Federal, que a partir de la Ley de Consolidación de Deuda del Estado tiene obligación de notificarle al Congreso para que junte la plata para el año que viene, ¿sí? La previsión presupuestaria del año 2007 para el 2008, para pagar en el 2008, no llega al 1 millón de pesos, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? En ese contexto, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, que hoy es ministro de Justicia y que se llevó consigo las Fuerzas Armadas, decide instar la contratación en la RT. Para instar esa contratación en la RT, que es el expediente que yo le voy a facilitar copia, que me trajeron anónimamente acá al estudio, hace un proyecto de licitación donde prevé pagar 63.750.975,20 por año para no tener que pagar 3 o 4 millones en indemnizaciones por juicio. ¿Sí? Y lo más triste de esto es que resulta muy curioso que el día de apertura de sobre, que es el 18 de diciembre, es el mismo día que la Corte emite el fallo Lesto. ¿Sí? Fíjese, es el 18 de diciembre. Es demasiado casual. Demasiado casual. Donde simplemente decretan, porque ni siquiera lo justifican, decretan que ni los policías ni los militares que caigan heridos o sean muertos como cumplimiento de su servicio, llámese enfrentando la delincuencia o un contrabandista o en una misión de paz o en lo que sea, o en un rescate, en un rescate de riesgo, tienen que ser indemnizados, con lo cual caemos en la conclusión que el Estado Nacional va a gastar 63.750.975,20 centavos anuales solamente para cubrir los hechos meramente accidentales. O sea, le doy un ejemplo para que me entiendan. Si en un secuestro la policía logra individualizar el lugar donde están los rehenes, se tirotea con los delincuentes
cae uno muerto, 2 heridos, uno queda paralítico, otro queda con una lesión grave, un tercero se tira sobre los chicos maniatados en la habitación del secuestro para cubrirlo con su cuerpo y cae muerto, ellos no van a ser indemnizados. Pero sí, después trayendo una cámara fotográfica para ilustrar eso del patrullero al lugar del hecho, uno tropieza, cae y se rompe una pierna, a ese sí lo debe pagar la RT, los demás no. Ese es el contexto que da este fallo de corte y esta licitación, por lo cual resulta tan agraviante, tanto para los policías, los militares, todos los miembros de las fuerzas de seguridad y esencialmente las familias, porque no nos podemos olvidar que basta con entrar, por ejemplo, a la página de la policía, a la página oficial de la Policía Federal, para ver que, por ejemplo, hace 2 o 3 años hubo más de 115 muertos en un año. 115 muertos en un año significa, que esto es un detalle que a veces la gente pasa por alto en las estadísticas, que por cada muerto hay por lo menos 6 o 7 discapacitados. ¿Sí? Con lo cual, si hubo 115 muertos, seguramente habrá habido 600 o 700 discapacitados que quedan discapacitados fuera del mercado laboral para toda la vida. Yo le puedo mostrar casos, nosotros acá en el estudio tenemos 4 paralíticos por herida de bala, un cuadripléjico por herida de bala, 2 amputados por herida de bala y un sinnúmero de lesiones discapacitantes graves que nosotros hacemos por norma del estudio, que todos los clientes concurran en forma previa a presentar la demanda al Instituto Nacional de Rehabilitación del Lisiado, para que en el marco de la ley 22431, que es la ley de protección al discapacitado, el propio instituto, que es el único organismo nacional autorizado, certifique que la persona ha quedado discapacitada. Porque a veces, curiosamente, las propias fuerzas se niegan a considerar ese estatus de la persona y tienen que lidiar con el tema de la compra de medicamentos, prótesis, etcétera, etcétera, que solamente le reconocen las fuerzas un pequeño descuento y no le dan digamos, ¿cómo se dice? No se la satisfacen gratuitamente con respecto al resto de la atención como está previsto en la Ley de Obras Sociales. Y es una situación muy compleja. Pero bueno, básicamente eso es la situación en que estamos en este momento. Hay una cosa que es importante, que hay que distinguir, que se llama acto propio. ¿Sí? Para poder justificar la necesidad de contratar una RT por 63 millones de pesos, el Estado Nacional se vio forzado a reconocer en documentos que son actos administrativos, que son análogos a disposiciones de derecho, o sea que no requieren ser probados, que el Estado mismo era sujeto pasivo como empleador de la ley de riesgo de trabajo y que tanto las Fuerzas Armadas como la de seguridad están digamos, bajo el paraguas de la ley de riesgo de trabajo. Eso es lo positivo de esta desgracia que tienen todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad en este momento frente a este criterio de la Corte. Con lo cual, en principio, lo que hay que hacer, digamos, la comunidad de militares y policías, es esencialmente asesorarse. Asesorarse porque la ley de riesgo de trabajo que el Estado reconoce que le corresponde aplicar aún en el caso de las Fuerzas Armadas y de seguridad, tiene una serie de inconstitucionalidades que el personal tiene que plantear en cada caso. La ley de riesgo de trabajo está específicamente preparada para pagar lo menos posible en las peores condiciones para el trabajador. Con lo cual, si el trabajador no plantea las inconstitucionalidades que ya ha reconocido la Corte respecto a la ley de riesgo de trabajo, y considerando que los militares y los policías cobran casi el 60% de su haber como no remunerativo, lamentablemente la indemnización de un accidente de trabajo, por más que sea una gran discapacidad, termina alcanzando para comprar un café con leche. Con lo cual, lamentablemente, lo que los militares y los policías se tienen que concientizar es que más allá de
la mística de su función frente a un accidente o un tiroteo o un enfrentamiento o el cumplimiento de una mención de riesgo en un país extranjero para las Naciones Unidas, no dejan de ser otra cosa que trabajadores del Estado Nacional, y como trabajadores del Estado Nacional tienen que ser plenamente conscientes que el Ejército, la Marina, la Policía o la Gendarmería no dejan de ser otra cosa que el patrón, y del patrón van a obtener solamente lo que en el orden normal de las cosas sucede con el patrón. O sea, el patrón es el patrón y el empleado es el empleado, con lo cual mal puede el empleado pretender que el patrón le explique qué es lo que tiene que hacer para hacer un juicio, o qué es lo que tiene que hacer para reclamar, o qué es lo que tiene derecho. Esa es la triste situación en este momento.